Sean bienvenidos a las instalaciones del Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la República en Lima, Perú. En mi calidad de presidente del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias y conversatorios que vamos a abordar en el mes de la cultura afroperuana, Ley 28761. Para ello, tengo el alto honor en presentar a nuestra distinguida socia colaboradora, la doctora Araceli del Carmen González Sánchez. Ella es doctora en Educación y máster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella tendrá a su cargo el tema de la reseña histórica de la importancia del valor del Día de la Cultura Afroperuana. Bienvenidos y adelante con nuestra disertación. Cordiales saludos a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida de parte del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. El día de hoy es un honor para mí darle una cálida presentación a lo que será nuestra jornada cultural por el Día de la Cultura Afroperuana el 4 de junio. Desde la perspectiva histórica, tenemos mucho que poder hablar acerca de los aportes de los afrodescendientes, estimada audiencia. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de los aportes de los afrodescendientes, valga la redundancia, asociamos a temas deportivos, culturales o quizá artísticos. Sin embargo, es trascendente poder hacer una retrospectiva en el tiempo y ver que la cultura afroperuana ha tenido asidero dentro del desarrollo de la historia del Perú. Si bien llegaron en condiciones muy lamentables de forma servil y de esclavos, porque ellos vivían libres en África y fueron capturados como piezas, fueron capturados como animalitos y traídos de una forma bastante dolorosa, cruzando el Atlántico y llegando al puerto del Callao, hacinados, estando en cuarentena antes de ser vendidos, de acuerdo a sus características, eran parte de una mercancía humana la cual debió haber sido valorada durante la época colonial porque su fuerza de trabajo contribuyó al desarrollo económico de la zona agrícola. No había sobrevivencia quizá en muchas de las casas locales de la ciudad de Lima de no haber tenido el soporte de la servidumbre afrodescendiente, afroperuana en aquel momento. Además, no es ningún secreto que muchas damiselas entregaban a sus hijos para ser amamantados por, bueno, aunque suene terrible el término, por una negra de leche. Entonces, muchos de los niños en la época colonial han crecido bajo el cobijo y el abrazo de una mamá que era de descendencia africana o estuvo en condición de esclavitud. Sin embargo, nosotros siempre postulamos este concepto, ¿no? Que la cultura africana no ha tenido mayor aporte, pero siempre estuvo allí, estimada audiencia. Su aporte, su mano de obra fue fundamental. Y si bien ellos se desarrollaban en el trabajo servil, era tal la confianza que muchos amos tuvieron con ellos que incluso llegaron a realizar trabajos muy especializados. Durante la vida colonial hay una obra importante que es el libro de Carlos Aguirre, que habla a gentes de su propia libertad acerca de aquellos esclavos que se empoderaron y se ofrecían su fuerza de trabajo como jornaleros y podían comprar su propia libertad y a su vez juntaban el dinero para poder comprarla a otro miembro de la familia, una condición bastante particular, porque los esclavos en condición servil, ojo, no tan solo estaban en el tema de las haciendas, que ya dijimos hace un momento que su mano de obra fue muy importante. También estaban en el servicio doméstico, pero en obras o algunos requerimientos de mano especializada se tuvo la fuerza laboral de los africanos, lamentablemente en condiciones de esclavos, y que después pasaban a la condición de libertos cuando conseguían su tan ansiada libertad. Pero el estigma de la terrible forma del racismo, que mi piel no es igual a la tuya, hizo que estos
estas personas fueran víctimas de sevicia o maltrato extremo, que se dio principalmente en las haciendas. El azote, el látigo, los grilletes, el maltrato, las amputaciones, y algo tan espantoso que era la carimba, el marcarlos como si fueran animales, tal cual como ganado para demostrar a qué amo pertenecía. Realmente el trato que tuvieron los descendientes africanos en condición de libertos y de esclavos en la época colonial fue terrible. Pero esto no quita de lado que tan solo su fuerza de trabajo fuera valorada en la producción, sino también comenzó la fusión, el aporte que se va a dar en las técnicas e instrumentos de percusión, también en la culinaria y algunos ritos y costumbres propios que habían traído de África que se dio tras la aculturación. Entonces, en la época colonial, este grupo tuvo unas condiciones muy duras, de condición de servilismo y de esclavitud. Sin embargo, una vez que llega la independencia es un proceso muy interesante, no tan solo para los descendientes africanos, sino para todo aquel poblador del Perú. Son importantes los ejemplos de mujeres afrodescendientes y de esclavos que contribuyeron con la gesta emancipadora de alguna u otra forma. Y lamentablemente muchos han quedado en el anonimato. Incluso algunos llegaron a ostentar cargos muy importantes bajo la idea de que una vez que San Martín, con este ofrecimiento de la libertad de vientres, tendrían una mejor condición. Por cierto, estimada audiencia, libertad de vientres es uno de los decretos que emitió don José de San Martín, que todo hijo de esclavo que naciera después del 28 de julio era libre. Bajo esta idea, algunos contribuyeron en la gesta emancipadora, ¿no? Las nuevas corrientes nos van a dar la libertad. Sin embargo, muchos de ellos llegaron a ostentar cargos muy importantes de capitanes, coroneles, y una vez acabado la gesta emancipadora, no les quedó otra que regresar a las plantaciones o cultivos o al trabajo servil de donde habían salido. Recién van a tener que pasar muchos años para que en un contexto particular, dado durante el gobierno del señor Ramón Castilla, consigan su libertad y se acabara esta opresión tan lamentable que es del hombre por el hombre, que es el tema de la esclavitud. Pero eso no quita, como ya te dije hace un momento, que había muchos negros libertos que contribuyeron de una u otra forma a esta aculturación de la cultura peruana, que nosotros las vamos a ver en la época republicana. Más años más tarde, ya en el siglo XX, un término bastante lamentable, estimada audiencia, es el racismo. Y te lo digo lamentable, porque la exclusión hacia los afrodescendientes fue muy, muy, muy severa. Se les acusaba de lo peor, de malas costumbres, de desordenados, en fin. Y sin embargo no se valoraba que muchos de ellos ya estaban contribuyendo. Ya te dije, no tan solo asociemos los afrodescendientes a pelotero, músico. Sin embargo, hubieron personajes ilustres que llegaron a aprender ciertas habilidades y hasta ejercer la medicina, como el doctor Valdés. Tuve la oportunidad de conocer a una señora que era un amor de gente, Elsa Velázquez Zamudio, que debe estar en la gloria del Señor, afrodescendiente, mujer empoderada, una de las mujeres, y ella, como lo decía con mucho orgullo, la primera negra en ingresar a la Católica a estudiar leyes en los años 40. Estudió Derecho, Educación, Periodismo en varias universidades y reconocida como una representante de la mujer afrodescendiente a nivel internacional. ¿Y por qué te cito este ejemplo? Porque siempre se asocia al tema de la descendencia africana con estos temas deportivos y musicales, y no vemos el aporte intelectual. Podemos revisar que en el siglo XX el aporte intelectual fue muy importante dentro de la vida republicana, pero ha habido como una incivilización, como que estuvieran invisibles. Recién, ya en los años 50, 60 y 70 hubo mayor empoderamiento hacia los afrodescendientes, y con mucho gusto ya en los años 90 las cosas comenzaron a mejorar, de empoderar y sentirte apreciado y valorado de la cultura de donde provienes y tus orígenes africanos y de lo que puedes haber aportado esta nación llamada Perú.
Con mucho orgullo debemos decir que ahora ya los afrodescendientes son parte de la inclusión. Y ustedes me podrían decir, ¿por qué somos parte de la inclusión? Porque yo también me considero uno de ellos. Mi cabello, ya se dan cuenta, es parte del signo porque mi abuelita es muy morena, mi mamá es muy morena y mi papá es blanco. La jerga que se utilizaría en mi situación es que soy una sacalagua. Se notan mis facciones y por eso me siento orgullosa de mi ascendencia, de mis orígenes y demostrarles a ustedes que no tan solo estamos asociados a ciertos temas, sino también estamos desde la parte académica e intelectual, tanto así que se valora este 4 de junio los aportes académicos, intelectuales, culturales, culinarios que la cultura afroperuana ha dejado en el Perú. La mujer afroperuana ha sido muy importante, gestora, luchadora y también en algún momento, como te dije, la que se encargó de cuidar a los futuros niños de las clases más pudientes de la sociedad, no tan solo en la vida colonial, sino también en la vida republicana. Entonces, estimada audiencia, lo que los invito a ustedes es a dar una mirada histórica al pasado y ver lo difícil que fue en su momento la llegada de los africanos en condición servil y esclava, cómo fueron pasando los años y lamentablemente, a pesar de las condiciones de racismo y exclusión que tuvieron, te digo, valga la redundancia, lamentablemente recién a fines del siglo pasado les dimos su lugar y un empoderamiento merecido en la sociedad. Por eso este 4 de junio es muy significativo el revalorar el aporte afro en el Perú y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Muchas gracias. Y a continuación, en nuestro programa especial, estará con nosotros el distinguido Ricardo Aguilar Saavedra, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en relaciones internacionales, escritor e investigador en temas afroperuanos. Actualmente es director del Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la República. Él viene con el tema Valor de la propuesta museográfica afroperuana. Adelante. Hola, soy Ricardo Aguilar Saavedra, soy historiador, soy miembro de la Mesa de Trabajo Afroperuana y responsable también del Museo Nacional Afroperuano. Agradezco al Patronato Afroandino por la invitación a conversar sobre el Día de la Cultura Afroperuana. Cada 4 de junio se celebra esta importante conmemoración para el pueblo afroperuano y para toda la peruanidad. Esta conmemoración nace en el año 2006, cuando se aprueba en el Congreso de la República una ley para celebrar el Día de la Cultura Afroperuana. Pero debemos ir más atrás. ¿Por qué se celebra el 4 de junio? Porque el 4 de junio se recuerda el nacimiento de un personaje importantísimo, el folclorista, decimista e investigador Nicomedes Santa Cruz Gamarra. Él fue declarado en el año 2002 como personaje meritorio de la cultura y parte también del patrimonio, sus obras como parte del patrimonio cultural, y en el año 2006 se crea el Día de la Cultura Afroperuana. Pero podemos retroceder un poco más todavía, porque en el año 2004 es cuando se crea la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, como un espacio colectivo donde habían organizaciones y personalidades afroperuanas para conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud. Este hito importante del 2004 celebró el primer Congreso Nacional Afroperuano. Y dentro del Congreso Nacional Afroperuano se crearon una serie de demandas: tener un Día de la Cultura, solicitar al Estado peruano que reconozca los abusos cometidos contra la población afrodescendiente en el contexto de la esclavitud y la ausencia de políticas públicas para la población afrodescendiente, y la creación de un museo como un espacio de la memoria del pueblo afroperuano. Es así que cada 4 de junio celebramos el Día de la Cultura Afroperuana desde entonces. Y es importante también decirlo que se han hecho
interesantes esfuerzos para recoger cada vez más lo que significa la cultura afroperuana, lo que significa el patrimonio cultural afroperuano. Entonces este 4 de junio es una fiesta nacional, es una fiesta importante que cada año se ha celebrado en la Plaza de Armas de Lima y en diferentes escenarios, y este año no va a ser la excepción. El Museo Nacional Afroperuano está ubicado en Girón Ancash 542, cercado de Lima. Es un espacio cultural importante, no solo para el pueblo afroperuano, como su propio nombre lo dice, sino para toda la peruanidad. Y el Museo Nacional Afroperuano fue creado en el año 2009 como parte de las demandas del primer Congreso Nacional Afroperuano. Y es este museo un espacio importante para conocer nuestra historia, conocer y reconocer de dónde venimos los afrodescendientes. Sabemos que el pueblo afrodescendiente, y en específico el pueblo afroperuano, es producto de la migración forzada, producto de la esclavización. Y este museo recoge parte de la historia de la esclavización, teniendo en cuenta la importancia de este fenómeno y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, los abusos a los que fueron sometidos los afroperuanos y afroperuanas. Y es importante también destacar que la historia del pueblo afroperuano que se recoge aquí camina hacia una historia de libertad, porque no nos quedamos solo en el discurso de la esclavitud, sino que también representamos un hito importante de la historia afroperuana, que es la abolición de la misma, la abolición de la esclavitud. Esta abolición de la esclavitud sabemos todo que fue firmada en el año 1854 por Ramón Castilla, pero hay que reconocer que el contexto de la abolición de la esclavitud, para no quedarnos solo con el nombre del abolicionista del que firmó, de Ramón Castilla, fue un contexto donde ya la mano de obra esclavizada no se podía seguir utilizando. Hay que reconocer eso también, que ya venían décadas de sistemas abolicionistas desde Inglaterra, pasando por algunos otros lugares del continente americano, Chile por ejemplo, y el Perú se suma a esta corriente abolicionista. No fue fácil y no estuvo todo bien hecho, porque por ejemplo los que fueron reparados por la esclavitud no fueron los esclavizados, sino fueron los dueños de los esclavos, a ellos fueron a quien se les pagó. Este museo recoge esta historia y hoy tenemos una exposición temporal sobre un personaje afroperuano también que merece ser recordado, nuestro querido Francisco Fierro, más conocido como Pancho Fierro. Pancho Fierro, el gran acuarelista de Lima, el cronista visual de nuestra ciudad, que nos ha legado una serie de escenas de la vida cotidiana, pero también simbólicas sobre el pueblo afroperuano, en cuanto al son de los diablos, en cuanto a muchas danzas y tradiciones, es a quien homenajeamos este mes en esta sala del Museo Nacional Afroperuano. Así que los invitamos a todos a conocer el Museo Nacional Afroperuano, a visitarnos. Estamos en Girón Ancash 542 del Cercado de Lima, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. A continuación, estará con nosotros el muy distinguido Raúl Adanaque Velázquez, licenciado y magíster de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Cátedra de Historia de la Universidad Nacional de San Marcos, socio honorario del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, presidente de la Comisión de Historia del PAFROAM Perú. Él viene con el tema el aporte de los afrodescendientes en el virreinato y en la independencia. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para disertar sobre el Día de la Cultura Afroperuana que se celebra este 4 de junio según Ley 28761. Agradezco a la Embajada de Perú en los Estados Unidos por brindar este espacio cultural donde se pueda desarrollar estos importantes temas. Y también al Patronato Afroandino por convocarnos como miembros de esta organización. Mi ponencia va a tratar sobre el aporte afroperuano en el Perú colonial
y continuó durante el proceso de independencia hasta 1854, cuando legalmente con Ramón Castilla se da la libertad, pero continuaron, ¿no? Continuaron siendo considerados esclavos literal, pero después también utilizando otro concepto, ¿no? El concepto de ingenuos. Muy bien, veamos. La esclavitud en el Perú se impone desde la llegada de los españoles, ¿no? Los españoles llegan en el siglo XVI, bien sabemos, están unos 40 años aproximadamente desde la llegada a América y el continente, ¿no? Antes de llegar al Tahuantinsuyo, 1532. O sea, ya tenían experiencia, conocían a los grupos, al imperio azteca, conocían algo de los mayas, no totalmente, porque los mayas se desarrollaron en el Segundo Imperio en la península de Yucatán, pero sí a los pueblos pues, que habían heredado la cultura maya. Y también han estado pues, en Panamá, han estado en las islas, y la experiencia del conflicto, el enfrentamiento y convertirlos en esclavos a los indígenas les hace tener un promedio de 40 años. 1532 llegan al Tahuantinsuyo, ingresan por Cabeza de Vaca, el sitio arqueológico del extremo norte de lo que es el Perú actual, y luego están en Piura. Cuando están en Piura, los españoles traen sus esclavos, ¿no? Esclavos particulares, porque podían tener licencia, permiso real para poder ingresar sus esclavos como domésticos, ¿no? Como asistentes. Incluso se narra, ¿no? Esta tradición de un esclavo en Tumbes. Pero luego los demás españoles que van llegando después de los líderes, ¿no? Los que encabezan Pizarro y su hueste, tienen necesidad, ¿no? Pedir licencia, que es la primera forma para ingresar esclavos a América. Luego viene de la licencia, ya para el siglo XVII, los asientos, ¿no? Es decir, la corona española ve que era necesario introducir esclavos, ¿no? Al continente, entonces hace el sistema de asientos. ¿Cómo era? Se entregaba pues a cierta persona una cantidad, como postor, una cantidad de esclavos que podía ingresar hacia América, ¿no? Y él se encargaba de el tráfico negrero y traerlo hasta Cartagena de Indias. Lo traían a Cartagena de Indias y luego pasaba a Panamá, de Panamá rumbo al sur, hacia el Perú, que era la parte más extrema, ¿no? Sur. Entonces, los esclavos que capturaban los traían seleccionados en Cartagena de Indias. Ahí llegaban, ahí se contabilizaba, se los ponía en cuarentena y ahí se vendía, ¿no? Y también se vendía en Panamá. Vendían en Panamá, vendían en Cartagena de Indias. Y a medida que van avanzando hacia el sur, se van comprando a los que están con mejor salud, a los jóvenes, a los que no tienen problemas físicos ni nada por el estilo, y los van comercializando en esta región, ¿no? En la zona del Caribe, y los van llevando a las islas, a las plantaciones. Y los que van quedando, los que quedan como por sufrir alguna enfermedad, la travesía misma, ¿no? Que les ha afectado. Y los que están sufriendo pues, de escorbuto, están sufriendo algunas enfermedades, no los compran así nomás. Por eso es que llegan al Perú, ingresan por Paita, pueden ingresar también por los puertos que están hacia el sur, entre Lambayeque y Trujillo, Ancón, Huacho, Chancay, Huacho y también al Callao. O sea, preferían traerlos por tierra antes de llegar al Callao. Era rentable venderlos cuanto antes. No llegar al Callao, y los que llegaban hasta el Callao eran desembarcados y luego llevados en cuarentena hasta el Rímac, ¿no? A la espalda de la iglesia de San Lázaro. Los tenían en cuarentena y después los pasaban
nuevamente para ser vendidos en la plaza de armas. Entonces, hasta ahí ya los esclavos eran contabilizados desde su captura, eran marcados por el rey, en propiedad del rey, una R coronada. Luego eran marcados por el asentista lo marcaba, y luego era marcado por el amo, por el dueño que lo compraba, ¿no? Entonces, por lo menos 3 marcas tenía el esclavo. Y en la carta de compra y venta acá en Lima, ya ante un escribano, se describía si lo habían comprado en Panamá, ¿no? Si lo habían comprado en el Callao, o dónde lo habían comprado al esclavo. Se dan las características, el nombre, si es que lo han bautizado, y las características de su casta. Luego, si está marcado, ¿no? Si está marcado en la frente, en el rostro, en el pecho, o en la espalda, o en el brazo. Está ahí. Incluso algunos dicen que está marcado con la marca del margen, ¿no? Ahí dibujaban la marca en el mismo documento. Bueno, llegaba al Lima entonces y se vendía, y podía llegar a las casas de Lima, o podía llegar hacia una hacienda de Lima, o lo podía seguir llevando hasta Ica, hasta Chincha. Lo podían seguir llevando al Mantaro, ¿no? Al Valle del Mantaro, a la Sierra, ¿no? A todos sitios los podían llevar donde el amo decidía. Lo podía llevar como doméstico, o lo podía llevar para que realice algunas actividades económicas. Entonces eso era lo que prefería el amo, no necesariamente era fácil. O sea, llevar a un esclavo a zonas de temperatura baja era arriesgarse, no arriesgarse el amo, porque era el responsable de la vida, era el responsable de adoctrinarlo, era el responsable de darle vestido, era el responsable de darle comida, asistencia médica. Pero si se le moría el esclavo, también era responsable de darle un entierro católico. Y si era casado, no podía separar el matrimonio. Bien sabemos la defensa de la Iglesia por el matrimonio. Entonces, todas estas condiciones, de todas maneras, se han encontrado escrituras de venta de esclavos en el Valle del Mantaro, en Ayacucho, en el Cusco, ¿no? En Huánuco, hasta el censo de 1876, en el siglo XIX, aparece un buen porcentaje de, como dice, casta negros en Huánuco, ¿no? Y tiene que haber sido así, por eso sobrevive esta danza, pues el baile de los negritos de Huánuco. Entonces, es esa la relación, ¿no? Se mantiene, algunos casos ya por el mestizaje han ido blanqueando la piel los descendientes, pero el baile de los negritos en Huánuco, como por ejemplo, se mantiene todavía, ¿no? Ya con máscaras, ¿no? Con todo eso. Igual en la Sierra de Lambayeque, en la Sierra de Trujillo, ¿no? En la Sierra de Trujillo también hay estos bailes, donde ya la población afro que llegó a estas zonas por el mestizaje ha ido casi homogenizando en cuanto por matrimonio, por todo esto del mestizaje. En Piura todavía se mantiene, ¿no? En Chincha ni qué decir, ¿no? En Cañete todavía hay, ¿no? En el Carmen, en estos pueblos, todavía es notoria, ¿no? Pero en otros casos, el mestizaje, Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Casi el mestizaje ha hecho pues que la piel sea más de peruanos contemporáneos, ¿no? Entonces, pero quedan rasgos. En el RIMAC también, ¿no? Hay todavía en algunos barrios, en algunas cuadras, herederos, ¿no? Descendientes de este grupo humano, y que mantienen viva su cultura, ¿no? Su herencia, que es lo fundamental. Bien, así entonces tenemos en todos los lugares del Perú donde fueron llevados para trabajar en las haciendas o como domésticos. Bien, cuando eran llevados a las casas de los españoles, cuando llegaban a Lima,
eran llevados como domésticos para dedicarse a una actividad. Como domésticos puede ser como asistentes para cuidar el ganado, como cocheros para llevar el carruaje, ¿no? Como aguateros, o sea, se encargaban de traer agua de los puquios, del puquio, para las casas de los españoles, pero también venían después esclavas que eran incorporadas a la cocina. A la cocina trajeron su influencia cultural, su herencia también española, porque también vinieron mujeres de España y que trajeron pues las costumbres, ¿no? De allá, cómo preparar pues algunos platos, ¿no? Exquisitos, pero ya empiezan a utilizar los recursos naturales que le ofrece esta nueva tierra. Un claro ejemplo es la mazamorra morada. La mazamorra morada, el maíz morado, es de acá del Perú. Pero la mazamorra de maíz, la mazamorra de trigo, se hacía, o sea, se consumía. Entonces era una mazamorra blanca. Pero al descubrir que acá también había un maíz que se podía utilizarse y más el color morado, salió la mazamorra morada. Y así el proceso de mestizaje de quienes estuvieron cerca a las ollas, cerca a la cocina, aportaron con todo esto. Igual como el aporte en cuanto a las vísceras, ¿no? La utilización de las vísceras de los animales mayores, del ganado vacuno. O sea, los españoles consumían la carne, pero las vísceras en el camal se arrendaban, se vendían, ¿no? O sea, llegaba alguien, un postor, compraba las vísceras de lo que se mataba en los camales. Entonces, y luego esto se vendía, ¿no? Se iba a las haciendas, por ejemplo, el Valle Caraballo, que tenía esclavos, la hacienda Coyique, ¿no? Muchas haciendas, Tamboinga, ¿no? La hacienda Tamboinga en actual Puente Piedra tenían esclavos. La hacienda Coma, la hacienda Chacracerro, todas estas haciendas tenían esclavos. Pero estas haciendas no tenían ganado vacuno. No tenían, no todos tenían ganado vacuno como para sacrificar y darles de comer. Pero en el camal sí, por el consumo de la carne de res en Lima. Entonces, esas vísceras se repartían y llegaban a las haciendas para utilizarlo como alimento a sus esclavos. Y la población esclava que también vivía en Lima y en el Rímac también consumían. Entonces ahí está, y se adaptaron a otras comidas, ¿no? Como por ejemplo otros recursos, ¿no? Como del mar, el pescado y el cuy, que por la condición de esclavitud y por la condición de las reducciones españolas con la población indígena, el cuy empieza a ser consumido también. Y los afros también tienen esta facilidad de incorporarse al consumo de lo que encontraban, ¿no? O sea, incluso en las pinturas de Pancho Fierro, en las pinturas y descripciones del siglo XIX, se menciona a afrodescendientes chachando coca. Y es así, pues, o sea, se recurre a todo con tal de estar alimentándose, con tal de ir hasta combatir las enfermedades. Acá se combatieron enfermedades con la tradición andina, como también con la tradición africana, traída por ellos mismos, o la tradición española, que la tradición española era más arcaica, ¿no? Era más de pomadas, era más de agua de la eterna juventud, ¿no? Era más cebo y culebra, ¿no? Era más eso. La población indígena curaba con hierbas. No se curaba con hierbas por la tradición milenaria de lo que ha habido acá, ¿no? Tantas culturas que han enfrentado todos sus problemas y los han solucionado. Entonces, esa presencia cultural ha sido aprovechada por todos, ¿no? La población indígena, esclava y también, por supuesto, española. Pero también
la situación del esclavo doméstico, en algunos casos fue también con abusos, ¿no? También se abusaba de la población, pero no tenía libertad el amo, ¿no? No podía, había leyes que reprimían, y el amo tampoco, salvo excesos ¿no? De violencia del amo, porque un esclavo que me cuesta sano, joven, me cuesta 800 pesos, si yo agarro, aplico violencia con látigo, le puedo quebrar el brazo, lo puedo dejar ciego, lo puedo dejar cojo, pierdo esa cantidad de dinero, ya no va a valer 800 pesos, ni más, se reduce a menos de la mitad del precio. Entonces, es contraproducente, pues invierto una cantidad grande por un esclavo y lo agarro a golpes, lo dejo lisiado y ya no va a valer. Entonces estoy complicado. Por eso ese juego de la violencia tendría que ser pues con los intereses del amo. Y eso no quita, ¿no? Porque hay denuncias de violencia. Y en las haciendas mucho más, ¿no? Porque en las haciendas se describen los cepos, se describen los galpones donde vivían los esclavos, los llevaban en las haciendas jesuitas a las 8 de la noche, los hacían entrar a los galpones, separados, hombres y mujeres, salvo que se han casado, ¿no? Cuando son casados sí, tienen que estar juntos. Entonces los encerraban y al día siguiente, 5 de la mañana, ya abrían el galpón para sacarlos, ¿no? A sus probablemente a alguna bebida, y luego a la jornada, ¿no? A las labores de siembra o de cosecha de algodón o de caña de azúcar y otras más, ¿no? Trigo, molino, ir a los trapiches, muchas actividades que tenían los esclavos, ¿no? Como también podría ser para la arquitectura, para las construcciones de casas, ¿no? Como albañiles, como carpinteros, como zapateros, como sastres, como botoneros, bueno, los oficios necesarios que el amo veía que podía aprovechar. O sea, si el amo al esclavo lo podía tratar en una condición buena, o sea, lo podía mandar a aprender desde niño, lo podía mandar a aprender un oficio y luego le daba en libertad. Bueno, puedes vivir en Lima, puedes vivir en el RIMAC, puedes vivir en tal lugar. Yo tengo la carta de propiedad de que tú eres mi esclavo, puedes vivir con familia, pero del oficio que has aprendido me tienes que dar tanto, una cantidad X, y tú haces tu vida, y si te fugas pierdes, ¿no? Porque te mandan a coger, te persiguen. O sea, ¿para qué? Pues si tengo un oficio, puedo trabajar y le doy algo, ¿no? Como una especie de cupo, ¿no? Una especie de dinero que le daba al amo, que pudo haber sido un acuerdo para que entregue la cantidad que significó el precio, cuánto costó para obtener libertad. Puede ser un acuerdo. Otros no. Tú eres mi esclavo y me tienes que dar tanto. Así de simple. Y entonces esas posibilidades existían. Si la violencia era tremenda contra el esclavo se sublevaba, pues se fugaba, ¿no? Se convertía en un cimarrón y andaba en los montes formando palenques. Se juntaban varios fugados y formaban un grupo de cimarrones que atacaban a las haciendas. Son conocidos, ¿no? Los palenques, el palenque de Villa, el palenque de Huachipa, el palenque de Caraballo. Caraballo no uno, no ha sido un solo palenque en Caraballo, han sido por lo menos 2 o 3 grupos en toda la desembocadura, en toda la ruta del río Chillón, en la desembocadura. Según la descripción del siglo XVIII, dicen que se organizó una expedición para destruir el palenque de Caraballo, ¿no? Y se internaron al mar y en una nave cruzaron la desembocadura del río Chillón por Márquez, avanzan, desembarcan por ese lado y otra
delegación de la Guardia Rural que se encargaba de perseguir a los esclavos, a los fugados, avanza por tierra, por el valle, por lo que es actualmente la avenida Tupac Amaru. Entonces, y los encierran, ¿no? Los encierran y los capturan. Y después hay otro lugar donde también habían esclavos, que estaba más arriba del río Chillón. Entonces, varios sitios donde habían cañaveral, ¿no? Cañaveral, se quema el cañaveral en los tiempos del virrey Amat, se quema el cañaveral para poderlos capturar. Los capturan, los procesan, ¿no? Y los procesan a estos cimarrones, ¿no? O palenqueros, ¿no? Que estaban estratégicamente en Caraballo, más al norte, en Chancay también habían palenques, en muchos sitios. Por eso significa que había represión, ¿no? Los esclavos no aceptaban pues la represión y por lo tanto se fugaban y se organizaron haciendo su esquema, ¿no? de organización social como debieron haberlo gozado en África. Y otros esclavos o esclavas también actuaron, ¿no? Casi como si fueran libres, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? En Lima. Algunos amos los mandaban a trabajar en algún oficio, como por ejemplo las que vendían en las plazas, las que vendían dulces, o mazamorra, ¿no? En agosto de 1821, después de la independencia de San Martín, tengo fichado, por ejemplo, un expediente donde un negro de nación Chala, nombrado Juan Francisco Chávez, es acusado, ¿no? Es acusado al lado de un indio, un tal Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios, un tal indio, son acusados de haberle hecho algunas brujerías, algunas maldades. ¿A quién? Haberle hecho brujería a quién? A Mariano Bravo, oriundo de acá de Lima, libre de Lima, y lo acusa. Dice que cuando yo estaba durmiendo, dice el expediente, yo estaba durmiendo, sentí pasos en la madrugada, ¿no? Estaba oscuro, sentí pasos. Yo me desperté, y dice así, yo creía que eran mis gatos, dice, yo creí que eran mis gatos, pero me desperté, encendí el mechero y cuando veo no hay nada, no hay mis gatos, no hay nada. Y lo que encuentro, lo que veo es que había un charco de agua. Había un charco de agua en medio de la pieza donde duermo. Dice así el expediente, ¿no? Y dos huellas de pie, o sea, sin zapatos. Y las tengo guardadas, o sea, ha copiado el molde del pie, ¿qué sería? ¿No? Y la tiene como prueba. Pero lo raro es que los pies se dirigen hacia mi cama y no hay señas que ha girado y ha salido. O sea, las huellas del pie solamente se acercan hacia mi cama. Algo raro hay ahí. Otro, ¿no? Que por intermedio de un indio me vendieron un chaleco. Y desde que me puse el chaleco empieza a dolerme la cabeza hasta los pies. Lo que pasa es que vende mazamorra como yo. Y en la puerta de su casa, cerca a la mía. Entonces, por envidia me está haciendo eso, lo acusa. Agosto de 1821. Cuando se supone que se está celebrando la independencia, se están celebrando las misas, que viva la libertad con San Martín. Se están dando estas acusaciones. Bien, entonces
además hay otras actividades, ¿no? Que los esclavos o los libertos, quienes logran obtener su libertad por varios caminos, ¿no? Uno de los ejemplos que puse es el de los artesanos, esclavo artesano. Y el esclavo artesano puede obtener su libertad. Otros, libertad graciosa. El amo le otorga su libertad porque está a edad muy avanzada, se vaya a morir en su propiedad y tiene que ser responsable de darle todas estas atenciones, ¿no? Y el esclavo también se organizó en cofradías, las fiestas, las celebraciones de los santos católicos. Pero el esclavo continuó, ni con San Martín, a pesar de que dio la libertad de vientres, el esclavo siguió siendo esclavo. Los amos, los dueños de esclavos reclamaron a San Martín. Por lo tanto, los esclavos existentes al 27 de julio de 1821, unos son declarados libres, pero después pierden esa condición. La Constitución de 1823, para ser ciudadano, dice, es necesario saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después de 1840. O sea, después de 1840. Entonces, todos los esclavos siguen en esa condición y no son ciudadanos hasta 1840. Los libertos nacidos desde el 28 de julio de 1821 por parte de la madre, son libertos por parte de la madre, por eso se dice libertos de vientre, hasta el 27 de noviembre de 1839. ¿Qué pasa con ellos? Son sujetos a patronato en virtud de un decreto protectoral del 12 de agosto de 1821, sometidos a servidumbre, los nacidos de madre esclava. No se revisa si la madre es esclava, no nacen libres, entonces son sometidos a patronato. El amo es el que ejerce jurisdicción sobre ellos. Los libertos nacidos desde el 28 de noviembre de 1839 hasta 1851 son sujetos de patronato también, hasta los 50 años. O sea, si alguien nació en noviembre de 1839 o en 1850, nació en 1850, está sujeto a patronato 50 años más, o sea, hasta fines del siglo XIX, o sea, hasta después de la guerra con Chile. En virtud de la ley de Huancayo, los patronos prestarán a los libertos los mismos auxilios que a los esclavos y darles un peso por semana si son rurales desde los 25 años y la mitad si son urbanos. Viene 1852, se publica el Código Civil y en el Código Civil ya no podían seguir manteniendo esto de patronato, ya lo habían prorrogado 2 veces. Entonces, ¿qué sucede? Los llaman ingenuos. Inventan este concepto ingenuo y dicen, el que nace de madre libre, el hijo de madre liberta, nacido del liberto, declarado libre desde el nacimiento, por la ley de Huancayo en 1839 se prorroga hasta los 50 años de edad el disfrute de sus servicios. O sea, de 1852, 50 años más el disfrute de sus servicios. La disposición anterior era 20 años a las mujeres y 24 años a los varones. O sea, se prolongó, pero a medida que estaban ingresando ya los culís chinos, ¿no? Entonces, por eso se sabe que los trabajadores de las haciendas en Cañete, en la guerra con Chile, se sublevaron. Hay sublevaciones de esclavos. ¿Por qué? Porque eran considerados esclavos en plena guerra con Chile. Entonces, que es parte ya de la historia del siglo XIX. En conclusión, los esclavos, cuando llegan al Perú, se apropian también de la cultura andina, utilizan su experiencia con la cultura europea y su propia cultura, ¿no? Su propia cultura. Todo de los tres sale el aporte de ellos, que queda en la comida, que queda en el baile, ¿no? Que queda en todos estos
estos momentos de soporte cultural, ¿no? Y ya para el siglo XX, siglo XXI, en el deporte, en la ciencia, ¿no? En la universidad, ingresan a la universidad ya como ciudadanos, ¿no? El aporte de los afroperuanos hasta estos momentos es extraordinario, ¿no? A quienes se les agradece por su aporte a formar la nación peruana, que debe estar conformada por ciudadanos como somos todos. Muchísimas gracias. A continuación, en nuestro programa especial por el mes de la cultura afroperuana, desde La Quebrada, Cañete, estará con nosotros Esther Cartagena Castrillón de Cotito, conocido por todos como Mama Iné. Ella es gestora cultural en el área de la gastronomía, reconocida nacional e internacionalmente, y actual presidenta de la Asociación de Arte y Cultura Negra del Perú, Santa Efigenia, en el distrito de La Quebrada, provincia de Cañete. También estará con ella Patricia Carmen López Pasos, abogada, gestora cultural del aporte afroperuano en la construcción de la identidad nacional, regidora distrital de la Municipalidad de La Quebrada y secretaria de la Asociación de Arte y Cultura Negra del Perú, Santa Efigenia. Ellas traen el tema culto religioso afroandino. Hola a todos. Soy la presidenta de la Asociación del Arte y la Cultura Negra del Perú, Santa Efigenia, lo cual hasta ahora sigo siendo hasta este año, y hemos trabajado con muchas ganas, hemos estado unidos, espero seguir así, ¿no? La fiesta central siempre la hacemos a mediados de septiembre, y el día antes es la serenata. Siempre es el tercer domingo de septiembre, en la cual es con una gran serenata que viene en grupo de diferentes sitios de acá del mismo Cañete, de Lima, y también al otro día se hace la misa, y de ahí yo siempre hago lo que es la carapulcra chinchana con sopa seca, en la cual vendo para todas las personas a precios módicos, y todo lo que queda es para lo que necesiten acá en la iglesia, ¿no? Por decir, hemos estado en lo que es pandemia, no pudimos hacer la fiesta, entonces allí todavía hay un fondo más o menos regular para nosotros invertirlo en este año para la fiesta de Santa Efigenia. Mi nombre es Patricia Carmen López Pasos, soy secretaria de la Asociación del Arte y la Cultura Negra del Perú, Santa Efigenia. Santa Efigenia permanece aquí de toda la vida porque esta iglesia era parte de la Casa de los Patrones. Es una santa que data más o menos del siglo XVI y fue traída en barco, ¿no?, por los patrones a mediados del siglo XVI. Es desde ahí que ella permanece aquí. Nosotros hacemos la festividad de Santa Efigenia los 21 de septiembre o posteriores a esto, ¿no? Siempre lo hacemos un fin de semana. Puede ser un viernes, sábado y domingo, en donde hacemos diferentes tipos de actividades, tanto deportivas, gastronómicas, bailes, comparsa, que van de la mano en honor a la santa. Nosotros contamos en estas festividades con academias que vienen de Chincha, de Ica, de Pisco, del Callao, del mismo Lima, incluso de Nazca. También contamos con un turismo nacional e internacional, porque todos los años nosotros hemos venido recibiendo personas con las academias, hacemos unos hermosos pasacalles. Últimamente no solamente se hace con música negra, porque son muchas de las personas que aquí, como ustedes bien saben, el Perú y sobre todo La Quebrada es un lugar donde hay plurietnia. No solamente podemos decir que vamos a compartir de la música negra, porque también tenemos gente de la sierra, de la selva, y vas a encontrar una gama de personas que vienen y viven aquí. Entonces a veces muchos de ellos nos traen o vienen personas a colaborar, ¿no?, con esta festividad, y necesariamente no es el público negro, ¿no? También puede haber un guaylas, ¿no?, entre lo mucho que vas a ver ese día de la festividad.
diferentes partes del mundo a raíz de que comenzó esta festividad. Se hace la festividad mayormente comienza el día sábado. Ese día sábado, pues al mediodía hay un campeonato de fútbol. Luego del campeonato de fútbol nosotros venimos recibiendo durante todo el día lo que es el escenario, lo que es el castillo, ¿no? Y la serenata en sí comienza a partir de las 8 de la noche. Porque te cuento que siempre nos está quedando números y a veces la serenata, no quemamos el castillo la misma, o sea, a las 12, que es lo conveniente. Siempre lo estamos quemando 1:30 de la mañana por la cantidad de artistas y colaboradores que vienen. Entonces, sí, hay un castillo, mayormente es de 10 cuerpos, casi siempre, todos los años. Y luego contamos con orquestas, sean locales o nacionales, que siempre la están donando los devotos de ella, ¿no? En esa serenata vas a encontrar música criolla, como te vuelvo a repetir, guaylas, y terminamos con un baile que comienza 1:30 de la mañana y termina a las 6. El día domingo, desde muy temprano, toda la gente está preparando para lo que será la exhibición de potajes y platos típicos de la zona, y la misa es a las 12 del día domingo. Después de la misa, toda la gente asiste al almuerzo de camaradería que es ofrecido por nuestra presidenta, Mama Inés. Mayormente regala 1.000 a 2.000 platos de comida, ¿no? Y luego viene lo que es el tema de la procesión. La procesión, a pesar de que tiene una banda de músicos que es la tradicional, también se acompaña con los grupos que vienen tanto de Chincha, Pisco, Ica, y van delante de ella haciendo un hermoso pasacalle, ¿no? Donde verás una fiesta de color, sabor, elegancia y todo lo que todos los negros están acostumbrados a dar como personas. Gracias al Canal Cultural del Perú por esta hermosa visita, y pues invitarlos a todos a que vengan a participar este septiembre con nosotros de una gran fiesta en honor a Santa Ifigenia. Continuando con nuestro programa especial por el mes de la cultura afroperuana en el Perú, está con nosotros Javier Salas Ávila, licenciado como profesor de Educación Artística y Música en la Escuela Superior de Formación Artística de Puno, ESFA, licenciado en Educación Musical en la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas, licenciado en Música por el Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional, director del grupo musical de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Armonía Puneña, socio honorario del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, con el tema Influencia de los ritmos afros en la música andina y antiplánica. Bienvenidos, amigos y amigas. Mi nombre es Javier Salas Ávila, pedagogo, músico, investigador de la cultura, de nuestras patrimonialidades, de nuestro folclore, y les hablo en nombre del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, en ocasión en que celebramos pues una efemérides muy importante, cual es el 4 de junio, el Día de la Cultura Afroperuana. En cuanto a este tema, quisiera manifestar en esta ocasión lo siguiente. Todos sabemos de que los afrodescendientes fueron traídos del África en calidad de esclavos para poder sumarse a la mano de obra que estaba destinada a trabajar la explotación de las minas para los conquistadores en ese momento, en la época del virreinato. Y una muestra, una seña clara del paso de los afrodescendientes en muchos lugares del Perú y de Sudamérica en general, de América, se puede observar en las danzas que han quedado, que son a su vez danzas que se han hecho sobre rituales acerca de la historia, del paso por la historia de esta descendencia afrodescendiente, la sátira en algunos otros casos de esa presencia,
Y como sabemos, desde un punto de vista de la taxonomía técnica coreográfica, se llama danzas de negrería a las danzas pues que aluden a la presencia del afrodescendiente en el Perú. En el caso del Cusco tenemos al Japaj negro, que representa un negro adinerado, ¿no es cierto? O los negritos de Huánuco, en la zona central de la sierra peruana, en donde visten con ostentación, mostrando riquezas, ropa perlada, bordada, etcétera. Y hacia el sur, hacia el altiplano, en este caso Perú, boliviano, tenemos pues la presencia de la morenada. La morenada, si nosotros analizamos qué es la morenada en el sentido de la coreografía, del paso, de la música, en realidad es una danza, digamos, lenta, ¿no? Lenta, balanceada. El cuerpo del danzante se desplaza entre un pulso para el pie izquierdo, otro para el pie derecho, y la música pues se escribe en compás binario. Y entonces eso representa no un paso ágil, juvenil, de destreza, más bien es un paso reposado. En consecuencia es una sátira al negro viejo, ¿no? Que a su vez es ostentoso y se viste pues de una manera que siempre habría soñado pensando en lo que en su momento eran sus amos o capataces españoles. Vamos a mostrar en este momento una figura, una fotografía de la danza de la morenada, donde podemos observar que tienen botas, tienen faldelines perlados, tienen plumaje muy hermoso sobre la cabeza y una máscara que demuestra la prominencia de los labios, ¿no? Como es el rostro característico de los afrodescendientes. Y lo curioso aquí es que muestran una matraca, portan una matraca en sus manos, y acerca de la matraca hay toda una historia que nos refiere. Ustedes saben que la historia y finalmente las danzas que se escriben sobre determinadas pautas históricas se hacen un poco sobre mitos, sobre leyendas, sobre ritos que se han perennizado en la historia, y se cuenta que los esclavos trabajaban en las minas de Oruro, Potosí, minas auríferas y argentíferas, y los esclavos eran encadenados de la muñeca y entraban así a los socavones, y el capataz jalaba de rato en rato, de cuando en cuando la cadena, y bueno, ese sonido, ese track de la cadena habría sido pues dramático para los esclavos, tal es que cuando ellos, ya en la época de la República, los afrodescendientes son trasladados a la zona de la selva alta, a un clima más cálido, más propicio, cuentan ellos a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, todas las agonías, los sufrimientos que habían pasado en las minas, y entonces ese dibujo de la historia en el trabajo minero que han sufrido los esclavos afrodescendientes se retrata en la morenada. Y de pronto la morenada hoy en día es una danza que se ha enriquecido coreográficamente, no solamente con la presencia del moreno, digamos, de la figura principal, del actor principal de la danza, sino que en esta oportunidad ya en estos años, gracias a la fiesta de la Candelaria, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, y también a la fiesta de Oruro, el carnaval de Oruro, la Virgen del Socavón, la danza ha desarrollado, incluyendo figuras como las mamachas, las chinas especiales, etc. Entonces, las danzas de negrería también tienen mucho que ver con la presencia, con la cultura afroandina, afroperuana, afroboliviana, porque en el altiplano compartimos un mismo patio ecológico, cosmogónico, geográfico, con nuestros hermanos bolivianos. De pronto, saludando el Día de la Cultura Afroperuana, es lo que he querido manifestar hoy
respecto de las danzas de negrería que exhibimos a lo largo y ancho del Perú. Muchísimas gracias. Y para finalizar nuestro programa por el mes de la cultura afroperuana, Ley 28761, vamos a tener a Víctor Fajardo y familia con la presentación de la danza afroandina Atajos de Negrito, a cargo de los descendientes directos de los primeros afroperuanos cuarterones que desarrollaron este arte musical y artístico en el poblado de Chamorro B, distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha, muestra real y patrimonio inmaterial de la historia del sincretismo afroandino. Ellos van a danzar el tema Danza Niño Jesús. Bueno, este es un mensaje, ¿no? Un mensaje de lo que es la Navidad acá en El Carmen, que a través de los negritos nosotros adoramos al Niño Dios y así gozamos lo que es la Navidad, para así adorar al Niño Dios y lo que es la tradición de este distrito.
el nombre de María, en el nombre de María, sin pecado original, sin pecado original. Panadillo, palillo, panadillo, palillo. Panadillo, panadillo, panadillo.